Gracias, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Comenzar por preguntarle a la secretaria si este programa lo están también considerando. Bueno, escuché en la presentación que es con cosechando sembrando vida. Sembrando vida. Sembrando vida. Si tiene el número exacto de campesinos que están integrados también con este programa, y preguntarle si tiene algún reporte de cómo avanza despensas para el bienestar, que me parece que se entregó o comenzó a entregarse. No, nosotros no tenemos. En el Estado de México, a través de Alimentación para el Bienestar. No, pero bueno, adelante. Sí. Informo de la parte de Sembrando Vida, lo que comentaba, tenemos 4,630 compañeras y compañeros que pertenecen a comunidades de aprendizaje campesino, a 514, y ellos están en el programa Sembrando Vida. Entonces trabajamos muy de la mano porque recuerden que el programa Sembrando Vida nace en el primer piso de la Cuarta Transformación, y ahora llevar a un proceso de lo que comentaba directamente nuestra presidenta es comprar, pero no los compramos acá, vamos a abrir hasta allá en su localidad, en su comunidad, un centro de acopio. Y ese centro de acopio hace posible que lleguen ellas y ellos con su cacao. Sí me gustaría compartirles que estamos llegando a un excelente precio del cacao, un precio muy justo. Estamos pagando por cacao fermentado y seco 220 el kilo. Y hago hincapié, estuvo directamente en territorio nuestra presidenta en un centro de acopio, que si nosotros hubiéramos comprado el cacao en baba, se paga entre 30 a 40 pesos en baba, se abre y fresco. Y pudimos hacer esto porque trabajamos de manera muy coordinada con el gobierno del estado de Tabasco. Ellos apoyaron directamente a comunidades de aprendizaje campesino, a productores del programa Sembrando Vida, para que pudieran tener dos tecnologías muy sencillas. Una es un cuadro que se llama el fermentador, y en este fermentador, después del fermentado, una secadora muy sencilla, pero que hizo posible que con 4 o 5 días más de secado, el productor, en vez de poderle pagar en baba entre 30 a 40 pesos, ya seco su cacao fermentado, le estamos pagando 220 el kilo de cacao, un precio excelente, que como decía la presidenta, llega directo a ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en Alimentación para el Bienestar? Que nuestro producto quede de excelente calidad para que sea del gusto de ustedes, de todas y de todos los mexicanos, estos benditos productos. Y en el momento de consumirlos, ustedes quieran comprar más. Si se compra más, si se vende más, nosotros vamos a tener la posibilidad de estar abriendo más centros de acopio, pues en varios lugares donde se produce el cacao. Esto es, como decía la presidenta, estamos empezando, estamos en esta realización de un proyecto, pero ya verlo tangible porque ya está el producto. Secretaria, veo que, bueno, al menos se alcanzaba a ver en la presentación que muchos de los productos tienen este sello de Hecho en México, y hace rato cuando platicaba sobre el producto mencionaba que realmente pues es una calidad de exportación. Entonces, dando por entendido que al principio se debe de atender la demanda nacional, si después pensarían en exportar algunos de estos productos. Sí, el planteamiento, y sí hago un hincapié, una servidora es agrónoma y trabajé 18 años con cafetaleras y cafetaleros, una cooperativa muy conocida, Tosepan Titatanisque, y en el caso del café se nota mucho porque normalmente el excelente café y el buen café, el llamado taza americana, se va a exportación, y la mayoría de los cafés que no son tan buenos se quedan. Y nosotros creemos que nosotras y nosotros, las y los mexicanos, tenemos el derecho de consumir lo mejor. Entonces, en este planteamiento, todo, y ustedes van a probar los productos, son de excelente calidad, son cacao de exportación, pero que nosotros estamos haciendo a través de esta instrucción que nos da nuestra presidenta, el llevar directamente a la mesa de las y de los mexicanos que menos tienen productos excelentes. Perfecto, gracias secretaria. Al contrario, gracias. Gracias por él.
Decía, lo de- la despensa es del Estado de México, no es del programa. Y compartirles, en el caso de nosotros podemos entrar a programas especiales en algunas cosas, por ejemplo, con las casas de la niñez del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, somos nosotros que directamente llevamos las despensas. Con la Secretaría de Bienestar, con la compañera Ariadna Montiel y todo el equipo, somos los que viene el huracán Eric y nosotros llevamos inmediatamente la despensa. Es parte de lo que hacemos, es llevar los productos de la canasta básica a donde nos pidan. Gracias, secretaria. Pero no tenemos un programa nosotros que se llame Despensas para el Bienestar. Es estatal. Sí. Es estatal. Presidenta, ahora sí pasando al tema del gusano barrenador, ya lo explicó el subsecretario, pero preguntarle si el secretario le ha anunciado algún llamada que pudiera tener con la homóloga estadounidense, si este cierre temporal de la frontera, pues, ¿qué significa para las negociaciones que había tratado de estar manteniendo su gobierno a través de la Secretaría de Agricultura? Hay un protocolo y una serie de indicadores. No fue algo subjetivo, digamos, la apertura de la frontera por parte de Estados Unidos. Estuvieron trabajando, pues desde el principio, fueron como 2 meses de trabajo permanente de los técnicos de Senacica y los técnicos de su contraparte en Estados Unidos para poder determinar cuándo hay una situación de alerta o cuándo no hay una situación de alerta. Y se informa permanentemente. Hubo un caso en Veracruz que se encontró y de inmediato se está atendiendo, como bien lo dice el director de Senacica, llegan veterinarios, hay un equipo, hay un protocolo de atención, se liberan las moscas que son estériles para que no se propague pues esta plaga. Entonces, se están haciendo todos los protocolos. Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, nosotros, ¿qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer y prácticamente se debe de hacer, es decir, con el conocimiento científico, lo que se debe llevar a la práctica si es que se encuentra un caso que está fuera, digamos, de el istmo, que es hasta donde ahora se había contenido. De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la Secretaría de Agricultura y esperamos pues que muy pronto vuelva a abrirse la frontera. Presidenta, no sé si hoy en la mañana, durante la reunión que tiene con su gabinete de seguridad, se abordó el tema sobre este malentendido, al parecer, de la avioneta que fue detenida por autoridades mexicanas, que se dijo… Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Y por último, Presidenta, preguntarle el día de Porque ayer… además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto ya. Hasta ahí. El día de ayer el presidente Donald Trump anunciaba ahora aranceles, bueno, ha estado anunciando esta semana, sí, y sobre todo para Brasil del 50% y para otros países de Latinoamérica. Saber si sabíamos que esta semana viajaba la comitiva de México para abordar este tema, saber si tiene algún reporte. Está viajando, va… La reunión, hay una reunión primero con, digamos, subsecretarios por parte del gobierno de Estados Unidos, coordina el Departamento de Estado a todas las secretarías, participa la Secretaría de Comercio, participa el propio Departamento de Estado, o bueno, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y tienen ellos otra secretaría que tiene que ver con los tratados comerciales, también participa. De nuestra parte va Marcelo Ebrard, el canciller, pues tiene otras tareas aquí, acaba de regresar de Brasil en una excelente participación que tuvo representando a México ante la reunión de los BRICS. Entonces, quien encabeza ahora es el secretario Ebrard y van subsecretarios de la Secretaría de Comercio, por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores y también, esencialmente, es el trabajo que se lleva. Salen hoy de viaje
y mañana es la reunión. Se retomó la propuesta que le hicimos al presidente Trump durante la reunión del G7. ¿Cuál fue la propuesta? En vez de estar tocando los temas por separado, vamos a tocarlo juntos y llegar a un acuerdo integral, a un acuerdo comprensivo. Estamos hablando de seguridad, que ya prácticamente está terminado el borrador de los acuerdos de seguridad, respetando nuestra soberanía, respetando los límites territoriales de cada quien, cuáles son los esquemas de coordinación y de cooperación. En el caso de frontera segura, pues también hay acuerdos. En el caso de migración, nosotros también queremos que se toque el tema de los mexicanos en Estados Unidos y, por otro lado, el tema de comercio. Entonces, estos son los temas del acuerdo global y lo bueno es que porque se ha ido a muchas mesas de trabajo, hay mucha presencia, digamos, en esta colaboración, pero desde mi perspectiva lo bueno es que inicia una mesa de trabajo con varias secretarías de Estados Unidos y secretarías del Gobierno de México. Entonces, la reunión es el viernes y pues empieza un proceso que puede llevar algún tiempo, pero que pues nos ayuda a ir generando las certidumbres necesarias en todos los temas. Sobre el tema del cobre, pues fue una decisión a todos los países. Esto es importante que se sepa, porque a veces parece que es algo contra México. Es una decisión del gobierno de Estados Unidos de ponerle arancel a todo el cobre de todo el mundo. De todas maneras, pues nosotros en esta mesa vamos a trabajar, incluido el tema del cobre y los otros temas que tenemos pendientes y pues en general esa es la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Entonces el viernes está esta mesa de trabajo. Gracias, presidenta. Buen día. Buen día. Sí, sobre alimentación. Antes que nada, muchas gracias por el detalle del chocolate. Están muy bonitas las bolsas. Lo trajo María Luisa para que prueben lo rico que está el chocolate para el bienestar. Y viendo el empaque, presidenta, buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Me ocurre pensar que puedan un empaque de ese tipo tener en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA como venta para que te lleves un pedazo de México cuando viajes fuera del país, como un regalo. Se ve muy bonita la bolsa. Se puede llevar. Puede ser. Hasta ahora, o el objetivo del programa es alimentación sana para el pueblo de México, en particular para las zonas más alejadas donde está tiendas del bienestar. Y que haya un mercado justo, que el productor gane lo justo y que el consumidor consuma un buen producto. Entonces, por lo pronto es la incorporación del programa Sembrando Vida, particularmente para el cacao, y vamos a ir también con otros productos, la miel, y sobre todo son pequeños productores que se les dificulta mucho entrar luego al mercado porque tienen poca producción. Entonces, de esta manera se procesa y se vende. Entonces, ese es por lo pronto el objetivo. Ya si después resulta muy exitoso, pues ya se irá a los aeropuertos. Presidenta, hay un producto mexicano también que es muy importante, es la vainilla de Papantla. La vainilla, sí, que no solo se produce en Papantla, sino ya hay otros estados que lo producen. Tiene denominación de origen de Papantla, pero México ha perdido el lugar que tenía en producción de vainilla. Que hay mucha vainilla procesada ya, química, digamos. Sí, que está desplazando. Pero sí, nada como la vainilla de Papantla. Sería interesante también tener. Se puede trabajar con los productores. Sobre todo porque el producirla es muy costoso por el tiempo que tarda, son 5 años. Y muchos países están metiendo tecnología que acorta ese tiempo y están dejando un poco atrás a los productores de vainilla, insisto, de Papantla y de otras partes. Sí, es uno de los ejemplos donde también puede entrar alimentación para el bienestar. Muchas gracias. En otros temas, presidenta, pues acaba de anunciarse recientemente que va a haber tags ya de manera formal en todas las casetas, lo anunció Capufe hace algunas semanas, pero hay un tema con los tags porque tienen un mínimo que no se dice realmente. Vamos, la idea ahora es privado, son empresas privadas que tienen el tag,
no se les, o sea, ellos tienen contratos. Nosotros vamos a desarrollar, como en el caso de la tarjeta que hicimos en la Ciudad de México de movilidad integrada, vamos a desarrollar una tarjeta para que no tenga todas estas limitaciones y pueda ser accesible a todo mundo. Entonces no se trata de afectar al que pasa por una caseta, ni mucho menos, ni de generar un negocio, sino lo que buscamos pues es disminuir el efectivo para que haya mucho mayor ingreso y facilidad en el paso de la caseta, porque en ciertos momentos, los domingos por la noche, en vacaciones, etcétera, las colas de las casetas representan a veces 1 hora, 1 hora y media de retraso en el camino. En la medida que vayamos haciendo todas las casetas automáticas y con accesos, con la adquisición accesible de la tarjeta, sin necesidad del pago mínimo, etcétera, o de tener una cantidad importante en la tarjeta como mínimo, que afectaría a ciertos sectores de la población, entonces va a ir acompañado de la tarjeta que vamos a desarrollar. ¿Y sería un llamado a las empresas que manejan los tags a que eliminen esa limitación? También, pues sí, pero en la medida que haya también otra tarjeta, pues también ellos se van a ver en competencia, claro, para poder reducir. Presidente, una pregunta más. La red de control de delitos financieros de Estados Unidos. Cuando estuvimos en la Ciudad de México nos decían que iba a ser imposible acabar con el boletito del metro. Y la verdad es que no pasó absolutamente nada, y todo el mundo está muy contento con su tarjeta de movilidad integrada. Y la idea es esta, pues que no se tenga que seguir manejando efectivo, que sea antes de llegar a la caseta, que haya muchos lugares donde se pueda adquirir y que pues entre de manera directa a un fondo. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. La red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro dio prórroga a los bancos, a Ceibanco, etcétera, Vector, por fue a solicitud lo de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro que hubiera más tiempo para poder… se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la casa de bolsa, ¿no? Con la casa de bolsa, y particularmente con uno de los bancos ahí tenía una serie de fideicomisos que está interviniendo Hacienda para fortalecer y que no haya problemas con todos aquellos que son parte de los fideicomisos. Se le planteó al Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, y el Departamento del Tesoro accedió a petición de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Y mi última pregunta, Presidenta. La Suprema Corte autorizó embargar en la subcuenta retiro de Afores a una persona por el tema de pensión alimenticia, porque al parecer está desempleado y no tiene otros ingresos. ¿Esto no abre la posibilidad para que se pueda… Vamos a revisar bien la resolución antes de poder informar más y poderlo plantear aquí en la mañanera. Apenas salió, entonces le pedí a Ernestina Godoy que revisara pues exactamente cuál es el alcance y que podamos informar. Es una decisión de la Corte. Porque muchas veces se hablaba de que el Afore pues es intocable y se ha dado… Sí, vamos a revisar exactamente cuál es la resolución, cómo se haría o cómo plantea la Corte que se haría y ya lo presentamos aquí. Muchas gracias, Presidenta, muy amable. A ver, por acá. ¿Quién quedó ayer? Acá, perdón, ahora te doy. Bien, Presidenta, buenos días. No me levanto por mis compañeros camarógrafos. Aurora Castillejos, Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Presidenta, preguntarle, primero, ¿cómo va el tema de los mexicanos? Si hay alguna actualización de los mexicanos en Texas afectados por las inundaciones. Y segundo, también preguntarle, ha quedado marcado, ha quedado muy claro el tema del plan DN3, la importancia que ha tenido en nuestro país. Preguntarle si usted nota diferencias o cuáles nos podría recalcar frente a la forma de actuar de Estados Unidos y si, no sé, propondría algún, pues que se repliegue este modelo del plan DN3 en algunos otros países para que funcione tal como funciona nuestro país. Piden mucha asesoría a la defensa para el plan DN3C de muchos países. Y por supuesto que cualquier país que quiera asesoría por parte de México de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Defensa, de Marina,
Sobre los protocolos de atención a emergencias, con todo gusto. Se ha fortalecido muchísimo los protocolos de atención a emergencias de la Defensa, de Marina, de el vínculo entre el Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estamos con un proyecto que ya empieza vamos a ir presentando poco a poco los proyectos de Olinia y el taller de producción de semiconductores, en fin, todo lo que estamos haciendo, y uno de esos proyectos tiene que ver con mayor capacidad de medición, particularmente en el Pacífico, que se está haciendo con varios institutos de investigación y con la Secretaría de Marina, que va muy adelantado. Entonces, todo esto forma parte pues, de un sistema de alertamiento de emergencias, y la verdad es que se actúa a tiempo y además, después de que ocurre, ya existe un protocolo también de atención a la ciudadanía y hay recursos suficientes para atender a la ciudadanía en caso de una emergencia de este tipo. Entonces, sí, si requieren asesoría, con todo gusto, se las podemos dar. Claro, y destacar además el papel justamente del Ejército Mexicano que tiene frente a estos temas. Me gustaría destacar si nota algunas diferencias graduales con la forma justamente de actuar con Estados Unidos, específicamente en este marco de las inundaciones en Texas. Pues no quisiera yo polemizar sobre el tema, la verdad, porque finalmente es una tragedia lo que ocurrió. Entonces, pues hay que esperar también que baje la emergencia en Estados Unidos. Lo que sí es importante es que los sistemas de alertamiento, los protocolos de intervención previa y posterior son indispensables para la atención de emergencias. Y México, yo diría, es puntero mundial en esto. Entonces, pues más bien que ustedes hagan sus diferencias y ya cuando baje la emergencia pues ya podemos platicar qué fue lo que ocurrió en un caso y qué es lo que ocurre en otros casos. Sobre el número de mexicanos, ¿hay alguna actualización? Sí, ¿los tienes ahí? Sí, se recibieron 2 reportes adicionales de familias de mexicanos estadounidenses desaparecidos de Guanajuato y de Querétaro, o sea, que su origen es de Guanajuato y de Querétaro. El Consulado de México en San Antonio ofreció a familiares apoyo, todo el apoyo que requieran, y está en contacto con pues las instituciones de Estados Unidos para poder encontrar a nuestros connacionales. Se reforzó, se fue otra brigada para allá, también del gobierno de Coahuila y ahora sí también de apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, todo el apoyo que necesiten en cualquier lugar del mundo donde requieran apoyo de México, ahí vamos a estar. Gracias, Presidenta. Además, preguntarle, el empresario Ricardo Salinas Pliego perdió un recurso contra el pago de impuestos sobre la renta, por lo que deberá pagar 3.500 millones de pesos. El tema podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía como un recurso legal. ¿Haría usted un llamado a las ministras y ministros de nuestro país en torno a este tema? Quisiera comentar 2 cosas en torno a eso. Lo primero, es inaceptable la manera en que se dirigió a 3 mujeres, que no es la primera vez que lo hace. Como primera mujer presidenta, y creo que este es todo mundo está de acuerdo, independientemente si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante, con tanto estos adjetivos que utilizó, despectivos, discriminatorios, ofensivos, a 3 compañeras periodistas. Eso no se puede aceptar. Y además, como mujer presidenta, me corresponde también salir a la defensa. Entonces, yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista o un periodista,
pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra 3 periodistas, no podemos dejarlo pasar. Hay que señalarlo. Y no solo es un asunto de la presidenta, sino de la sociedad. Puede no estarse de acuerdo, repito, pero estos calificativos de perra, ya ni los quiero decir, porque es verdaderamente ofensivo. Entonces, eso es algo que la sociedad no puede permitir. No puede haber esta ofensa con estas palabras que ofenden a las mujeres por lo que opinan, por lo que piensan. Nosotros ejercemos como gobierno la libertad de expresión y promovemos la libertad de expresión y no vamos a censurar a nadie. Pero aquellos también que tienen acceso a medios de comunicación y que utilizan estas palabras ofensivas contra mujeres, no puede dejarse pasar. Y repito, no solo es cosa de la presidenta, porque me corresponde además, por ser la primera mujer presidenta, defender a las mujeres. Es un asunto de hombres y mujeres de la sociedad que no podemos dejar pasar el uso de estos adjetivos para 3 mujeres periodistas. Y repito, algunas coinciden con nosotros, algunas no, pero no puede, como si fuera algo normal. No, no es normal, es violencia. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo que aquí sí debe ser una condena social al uso de estos adjetivos tan ofensivos a las mujeres para calificar algo con lo que él no está de acuerdo. Que discuta, que plantee sus argumentos, pero esta forma ofensiva, particularmente a mujeres, porque lo hace con mujeres, me parece que no lo podemos dejar pasar. Y por eso lo mencioné aquí en la mañanera ayer y lo vuelvo a mencionar hoy. Y cuando haya esta ofensa contra cualquier mujer, me corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero creo que todas y todos debemos hacerlo, no solo le corresponde a la presidenta. Ahora, sobre el tema de los impuestos que debe este empresario, pues es un asunto de la Corte. Aquí lo que presentamos es la manera en que han actuado los tribunales de nuestro país, que llevan 16 años para resolver un caso, generando amparos sobre amparos, regresos y otros amparos y otros amparos y otros amparos. La decisión la va a tomar la nueva Corte, o creo que incluso hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente es la nueva Corte, sino la Corte que está hoy. Y tiene que hacerse con justicia. Ahora, fíjense lo relevante, ni siquiera son casos que se presentaron durante el periodo del presidente López Obrador, vienen de antes. O sea, son casos que se presentaron de antes de impuestos que no se pagaron. Entonces, tiene que revisar la Corte, pero no con estos acuerdos en lo oscurito, beneficiando en esquemas de conflicto de interés a una persona. Por eso hubo la reforma al Poder Judicial, entre otras cosas, para que haya justicia en nuestro país. Entonces, repito, un tema, y lo vamos a seguir mencionando mientras se sigue utilizando estos adjetivos en contra particularmente de compañeros periodistas, coincidan o no con nosotros, porque no está bien, no está bien. Y lo otro, pues es que pague sus impuestos. Gracias, presidente. Perdóname, Vaca, perdón porque está desde ayer desde acá.
Disculpa. No, está bien, Presidenta, gracias. Buenos días. Mauricio Bautista, de la Jornada de Estado de México y la Jornada de Hidalgo. Sobre el gusano barrenador, Presidenta, escuchamos ya que se están aplicando protocolos y que aproximadamente en 2 semanas estaría controlado este brote. ¿Se prepara algún esquema para apoyar a los ganaderos mexicanos ante este nuevo cierre de la frontera? Pues esperemos que dure poco, eso es lo que estamos haciendo, generar todas las condiciones. Es muy difícil generar un esquema de apoyos que sustituyan la venta de ganado que ellos hacen en los Estados Unidos. Y creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando en coordinación con la Secretaría de Agricultura y mostrarles pues que es una medida exagerada frente a una situación que está bajo control. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y el secretario, Senacica, todo SADER está en contacto permanente con todas las asociaciones ganaderas. Gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ha identificado que más de la mitad de las gasolineras y gaseras del país operan con algún grado de incumplimiento normativo. ¿Qué acciones está tomando su gobierno para facilitar la regularización de estas instalaciones sin que esto afecte la operatividad de ellas? Hay mesas de trabajo con los gasolineros para facilitar trámites y asesorías y todo lo que se requiera para que cumplan, pero al mismo tiempo deben de cumplir. Entonces, hay un trabajo permanente de todas las instituciones para estar revisando las gasolineras. Hay programas que digamos, como mencionó, asesorías. ¿De qué manera se asesora las gasolineras? En mesas de trabajo con la Secretaría de Energía, con ASEA, con Profeco incluso, pero tienen que cumplir con la norma. Y sobre este tema precisamente, Presidente, algunos empresarios consideran que las multas que impone la ASEA son excesivas y que esto puede desincentivar la inversión en este sector. No, hay una cantidad de colas de permisos para gasolineras tremenda. ¿Cómo se puede equilibrar? No hay desincentivación del negocio. ¿Cómo se puede equilibrar precisamente esto? Una gasolinera tiene que estar en orden, como cualquier negocio en nuestro país. O sea, y más una instalación de este tipo. Entonces, claro que hay asesoría, todo lo que se requiera para apoyarlos, pero tienen que estar en orden. Pues, no hablamos de Estado de Derecho. Eso quiere decir que si tienes un negocio en México, una gasolinera, sea franquicia de Pemex o de otro origen, el combustible que venga importado, pues tienes que estar en orden. Tiene que cumplirse con las características técnicas la gasolina. Y tiene que cumplirse pues con todas las medidas de seguridad y no se puede hacer trampa en la bomba para vender litros que no son litros y debe cumplir con todas las medidas ambientales y con todas las medidas de protección civil. Entonces, pues es sencillamente sin corrupción, sin abusos, de manera honesta y transparente, pero tienen que cumplir. Entonces, pues cada quien hace su parte, la autoridad hace su parte, el empresario, la empresaria hace su parte y hay mesas de trabajo para poder atender. Por ejemplo, cuando se planteó el tema voluntario de los 24 pesos la gasolina, hay una mesa de trabajo para bajar trámites, porque lo cierto es que tienen que hacer como 50 trámites cada año y que muchos de ellos no son necesarios. Entonces, pues hay que reducir el número de trámites para que puedan facilitarle el seguir operando las gasolineras sin poner en riesgo a las personas. Eso también opera para en el caso de las gaseras, que también han estado pues solicitando que se ajusten las tarifas. Creo que ya se llegó a un acuerdo, ahí ya hay un acuerdo. Y hay también mesas de trabajo y diálogo permanente. Muy bien, Presidenta. Entonces, ¿se puede lograr un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la promoción de las inversiones? A ver, es que eso no está en negociación. O sea, el cumplimiento normativo es la ley. Se apoya, se asesora, pero todos tenemos que cumplir con la ley y la norma. Y eso, ¿cómo cumplir con la norma va a afectar a los negocios? Pues eso es una regla en todos los países del mundo. Eso se llama Estado de Derecho.
Tienes que cumplir con la norma, tienes que cumplir con la ley, y en ese marco pues se siguen promoviendo la inversión. Repito, si hay solicitudes para algo, es para poner gasolineras. Muy bien, Presidenta. Finalmente, ayer nos enteramos del impulso que se le va a dar al sistema ferroviario mexicano, principalmente al de pasajeros, sobre todo en un momento en el que nos enteramos que 129 carrotanques fueron abandonados ahí en Coahuila con combustible de procedencia ilícita. ¿Ya le informaron, Presidenta, cómo llegaron ahí? ¿Qué compañía los arrastró y los abandonó ahí en calidad de cisternas? Se está en todo el proceso de investigación y en su momento se va a informar públicamente de ese caso y otros casos. Está trabajando la Fiscalía y todo lo que pueda apoyar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con sus áreas de inteligencia como coadyuvante del Ministerio Público. ¿Qué empresa exportó de Estados Unidos a México? ¿Qué empresa importó? ¿Por qué los pedimentos no estaban en regla? ¿Por qué decían que era menos combustible del que en realidad era? ¿Y quién lo comercializa aquí? Estado de Derecho. ¿Quieres importar gasolina? ¿Tienes permiso para importar gasolina o diésel o combustible? Tienes que tener tus permisos en regla y tienes que importar en regla. Entonces, ¿a quién pertenecían? ¿Cómo pertenecían? Pues es todo el proceso de investigación que se está siguiendo. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Gracias. En ese y en otros casos. A ver aquí que la compañera, Ana, compañera. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del canal de las noticias que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, quisiera preguntarle, ¿las unidades de producción agrícola tienen en la actualidad garantizado comercializar sus productos a nivel nacional e internacional y el mismo porcentaje tiene acceso a crédito institucional? A ver, otra vez. Sí, le pregunto si las unidades de producción agrícola en el país, estas empresas, tienen en la actualidad garantizado comercializar sus productos, que quizá también puede ser a través de las tiendas del bienestar ahora, a nivel nacional e internacional, y el mismo porcentaje tiene acceso a crédito institucional. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa muchas veces en el campo mexicano? Que es un tema de hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Hay mucho intermediario. Entonces, muchas veces el productor le compran a muy bajo precio su producto y después se vende en las tiendas de autoservicio o en otras tiendas a un precio mucho más caro. O sea, a otro precio. Esa gran diferencia que existe, entre otras cosas, ¿a qué se debe? Pues a todo el intermediarismo que hay, ¿cierto o no? Sí. Bueno, ¿qué está haciendo ahora la SADER? Poner en contacto al productor con el vendedor, con el comercializador, de tal manera que disminuya el intermediarismo. En algunos casos es con centrales de abasto, en otros casos es con compradores directos del producto. Por ejemplo, lo de la tortilla que hicimos hace poco, pues tiene que ver con esto, con disminuir intermediarismo y apoyar a los nixtamaleros. Pero hay en muchos casos, incluso en frutas y en muchas otras cosas, es una de las líneas de trabajo de la SADER. En el caso de los créditos, los grandes productores tienen acceso principalmente al crédito de una institución que se llama FIRA, que está vinculada con Banco de México, un fideicomiso que existe desde hace tiempo. Y para tener un crédito más accesible, estamos con el programa Cosechando Soberanía para el pequeño productor, que todavía tiene sus problemas por parte del que otorga, del primer piso, que pide una cantidad de requisitos tremendos. Entonces está ayudando a los productores para poder disminuir esos requisitos y que haya un acceso al crédito de mejor manera. Aparte está alimentación para el bienestar para ciertos productores,
está Producción para el Bienestar, está Bien Pesca, está fertilizantes gratuitos que ha ayudado mucho a la producción en nuestro país, está el programa de riego eficiente que está haciendo con agua. Entonces sí hay un programa integral de apoyo al campo. ¿Y se exporta también a Estados Unidos algunos de estos productos y a otros países? Sí, bueno, hay algunos productos de mucha exportación en México, el jitomate, el aguacate y muchos otros productos de exportación. Y no nada más a la Unión Americana. No, pero principalmente. De acuerdo. Presidenta, el día de hoy se habla de que la negociación del TEMEC podría iniciar en las próximas semanas. La incertidumbre que ha generado el presidente Donald Trump disminuirá en cuanto se establezcan grupos de trabajo, y cuál será la coordinación con el sector empresarial y cómo se podrán aprovechar las experiencias de las anteriores negociaciones que han habido para tener mejores resultados. Formalmente, así está establecido en la firma del tratado, en septiembre iniciaría las consultas, en septiembre de este año, y sí hay participación de los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial y de otros mecanismos que ya pues el equipo de trabajo que trabaja sobre este tema pues está en contacto con ellos. Entonces sí van a participar. Es en efecto esta situación en donde pues se ha planteado fuera del tratado y con los argumentos de seguridad nacional de subir los aranceles, pues marca una diferencia frente al propio tratado, y por eso tenemos esta mesa de trabajo formal, o que por lo menos ahora es más formal, porque había habido mucha comunicación, que se instala el día de mañana. De acuerdo, Presidenta, muchas gracias. Y por último, aunque ya se ha hablado del tema, ¿de qué manera el gobierno federal está apoyando a los damnificados por las lluvias en Ciudad Juárez, Chihuahua? Sí, estamos apoyando ahora Oaxaca y Guerrero. Todavía no recibimos solicitud de apoyo de Ciudad Juárez, y si lo requieren pues se les apoyaría. Presidenta, muchas gracias. Sí. A ver, vamos hacia atrás. A ver allá atrás. Hola, ¿qué tal, Presidenta? Buenos días, Oscar Zamudio para Sagacín del Estado de Hidalgo. Saber primero si, dadas las características nutricionales de los productos que nos presentaron hoy, estarían entonces pensando en introducirlos el ciclo escolar próximo dentro de las escuelas para los niños y para las niñas, y saber si también está programada su distribución para la venta en las tiendas del ISSSTE. Por lo pronto, tiendas del bienestar. Ya si vamos a otros lados, ya les vamos informando. De acuerdo, Presidente. También saber, en su más reciente visita por Hidalgo, tuvo usted oportunidad de recorrer por carretera la carretera precisamente entre Ciudad Sagún y Emiliano Zapata, y pudo constatar usted personalmente el deterioro que existe en esa carretera federal. Saber si se tiene programado todavía para este año algún recurso extraordinario. Tendría que preguntarle directamente al secretario de Infraestructura. Todavía hay recursos para mantenimiento mayor y menor de la carretera, el programa Bachetón, y va a seguir todo el sexenio. Se va a destinar un recurso muy importante a la repavimentación de las carreteras federales. De acuerdo, Presidenta. En otro tema del Mundial de Fútbol 2026. Acuérdense que ahí estamos adquiriendo equipo para poder aumentar. O sea, no solamente es la contratación de empresas privadas para la repavimentación, sino que la SICT se está equipando para tener mayor capacidad, para que la propia SICT por administración siga arreglando las carreteras. De acuerdo, Presidenta. En otro tema del Mundial 2026, hay una iniciativa por parte del Gobierno Municipal de Pachuca Hidalgo. Hizo un convenio con la FIFA y con el Club de Fútbol Pachuca para instalar un base camp durante el Mundial 2026. Saber si
si iniciativas como esta estarían respaldadas. Sí, bueno, digamos, los acuerdos con la FIFA los puede hacer cualquier municipio o estado, pero hay un programa para todo el país, para que no solamente se viva el Mundial en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sino que se pueda vivir en todo nuestro país. ¿Podría darnos un adelanto más o menos? Ya lo vamos a presentar. Okay. Están en los últimos acuerdos y a partir de ahí pues ya lo presentamos. Muchas gracias. Va a ser un presidente. gran momento para el país. A ver aquí para que estás desde hace rato. Presidenta, muy buenos días. Ramón Flores del Centinela Informa y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, hay un caso muy grave allá en Estados Unidos sobre un delincuente que misteriosamente ningún periodista especializado en narcotráfico lo ha tocado. Es de Damaso López Serrano, alias el Minilic, que se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017. Tras pasar un breve tiempo en la cárcel, fue liberado en 2022, luego de cumplir una sentencia reducida por colaborar con la DEA. Pero después fue detenido nuevamente en el 2024 por cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, cuando ya era testigo colaborador. Pero ahora por el FBI, en mayo del 2025 se declaró culpable en la Corte Federal de Virginia con miras a alcanzar un nuevo acuerdo de cooperación con el FBI. Además, este criminal es el autor intelectual del asesinato del gran periodista Javier Valdés. Presidenta, primero preguntarle, ¿qué información tiene respecto a la extradición de esta persona hacia México? ¿Qué le ha informado el fiscal? Yo creo que lo tiene que contestar el fiscal, ¿no? Esta parte. Si quieren, el día que tengamos gabinete de seguridad lo pueden informar. Ok. Y sobre este mismo tema, Presidenta, con este historial de este criminal que fue detenido 2 veces en Estados Unidos y que hoy está negociando un nuevo acuerdo con el FBI, ¿no es incongruente que Estados Unidos persiga a nuestros hermanos migrantes que trabajan honradamente, pero que a un criminal confeso se le otorgue un segundo acuerdo de inmunidad? Y sobre todo lo que hemos planteado. Se nombra a la delincuencia organizada como terroristas. Tienen una política de no negociar con el terrorismo y después negocian. Entonces lo tienen que explicar el gobierno de los Estados Unidos o las instituciones que pertenecen al Departamento de Justicia o quien tome estas decisiones. Porque en todos los casos hay no solamente órdenes de aprehensión, sino agravios, como el que mencionas. Entonces, pues tiene que haber una política coherente y consistente y es parte también del acuerdo de seguridad. Okay. ¿Usted pediría un informe sobre este segundo acuerdo? Tiene que pedirlo la Fiscalía formalmente. Quien debe pedir estos informes es la Fiscalía General de la República y en esos temas está el fiscal. Okay. Presidenta, en un segundo tema le voy a hablar también de la corrupción que todavía impera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es un obstáculo que se presenta para la implementación del Plan México. Se trata de prácticas monopólicas en el sector energético que han sido documentadas y denunciadas sin que se haya hecho nada al respecto. Investigaciones en torno al grupo Cinza, propiedad de la familia Isata Fitch, han dejado en evidencia un esquema utilizado frecuentemente por este grupo para desplazar competidores, en el que participan miembros del antiguo Poder Judicial que han actuado de manera parcial. Hay 2 casos documentados que tenemos ahorita en el Centinela Informa con el mismo modus operandi que salieron a la luz recientemente. En ambos está involucrado un despacho de abogados, propiedad de un ex magistrado, el primero en Navojoa, Sonora, donde pelean la propiedad de un predio para instalar un ducto de gas natural. Extrañamente, el juez que llevó el caso es de Torreón, Coahuila, y apareció en Navojoa, Sonora. El segundo, relacionado con el empresario Arturo Gómez, a quien dueños del grupo torreonense querían comprarle su compañía tras su negativa, lo involucraron en un proceso de venta de energía en el que no tuvo participación, fue detenido sin pruebas y llevado a Torreón, donde permanece preso desde hace 20 meses. Ambos casos tienen varias similitudes: falsificación de pruebas, presentación de testigos únicamente de la parte acusadora y la rápida vinculación a proceso, buscando la prisión preventiva para poner contra la pared a su competidor. Incluso en el segundo caso, aquí va el nombre del juez, el juez José Samuel Borrego Rodríguez ha incumplido con la obligación legal de enviar las constancias y la carpeta solicitadas mediante exhorto. Han transcurrido ya más de 150 días desde el primer exhorto,
y sin que se haya dado respuesta, lo que confirma la descomposición del sistema de justicia anterior y los abusos orquestados por este grupo y sus abogados. Presidenta, ¿cómo se le puede brindar justicia y certeza jurídica a los empresarios con la nueva ley sin que incurran en los viejos delitos, Presidenta? Pues es una pregunta que es muy buena. Sí, no se nos debe olvidar por qué se planteó la reforma al Poder Judicial. Nepotismo, corrupción, intereses que dominan hoy al Poder Judicial y que eso va a cambiar a partir del 1 de septiembre, gracias a la decisión del pueblo de México. A algunos no les gusta, se molestan, pero este caso que presentas u otros cientos de casos que se han presentado aquí. Entonces, 1 de septiembre entra la nueva Corte. ¿Y qué le pedimos a la Corte? Que actúe dentro del marco de la ley y que haya justicia en México y que la justicia no sea para unos y para otros no, y que no dependa del dinero que tienes o el que le das a un juez, sino que se actúe con honestidad y honradez en el marco de nuestras leyes. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, a ver aquí la compañera atrás, que luego vamos contigo. Gracias. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle en materia de empleos, Presidenta. En junio se perdieron un poco más de 46,000 empleos. Se considera como el peor mes desde el 2002 en esta cantidad. En el primer semestre se da cuenta de que se han dejado de crear o que ha caído la creación de empleos 79%. Yo quisiera preguntarle respecto a los encuentros que ha tenido con el sector empresarial o qué hacer para reactivar finalmente los empleos, tanto eventuales como permanentes, que han disminuido considerablemente y que esto puede tocar, digamos, el crecimiento económico. Va a cambiar la tendencia porque tanto obra pública como obra privada como vivienda va a permitir que crezca el empleo. Ahora, hay que decir que aún así, junio del 2025 tiene más empleo que junio del 2024. Es decir, si lo tomamos año con año, hay creación de empleo mes con mes. Por supuesto que hay la disminución del empleo formal de un mes a otro, en donde una parte pues tiene que ver con la influencia que tuvo particularmente en esos meses las decisiones arancelarias de Estados Unidos y nosotros tenemos el Plan México que va a funcionar. Y este año en particular la tendencia va a cambiar, entre otras cosas, por la construcción. Cualquier país del mundo, cuando tiene alguna situación como estas, de inmediato se activa la construcción. Nosotros lo propusimos desde octubre y se está avanzando. Pues se adquirieron los predios, va avanzando y son 182,000 viviendas que se van a construir este año. Si tomamos en cuenta que cada vivienda genera 2 empleos, de acuerdo con la propia Cámara de la Industria de la Construcción, en el nivel bajo, porque en el alto se habla de posibles 4 empleos generados por cada vivienda, pues evidentemente esto nos va a ayudar mucho. Y hay que decir que aumentó la exportación en junio. Entonces también se está recuperando pues una parte de la exportación que pudo haberse disminuido por las medidas arancelarias. Pero estamos trabajando en ello. Y ahora, Presidenta, un comentario respecto a la reunión que tendrá el 20 de junio el Consejo Nacional de Morena, donde se van a plantear 4 propuestas, pero entre ellas sobresale la creación de un comité de evaluación. Ahora, de todas maneras, el nivel de desempleo es que me quedé. Comparado con los países, a ver si ponen el de los países, el desempleo en México es muy bajo, comparado con muchos otros países del mundo, porque también hay que ponerlo en comparación, porque los aranceles no solo afectan a México, afectan a todo el mundo. De hecho,
unos países los afectan más todavía. Y es que hay sectores que no les ha ido nada bien, como incluso la misma industria automotriz, que son parte del motor de la economía, pues no han visto revertir. Pero han recuperado una parte de las exportaciones. Entonces esto es temporal, pues. Sí, va a recuperarse el empleo. Esta pequeña disminución va a recuperarse. Okay. Y le preguntaba sobre… A ver, de todas maneras, si la tiene Carlos Torres. Ajá. O Marat también, cualquiera de los, comparado con otros países, perdón. No, sí, presidenta. Bueno, su opinión respecto a esta reunión que tendrá el Consejo Nacional de Morena el 20 de julio. Las propuestas, le decía, son 4, pero una de ellas es la creación de un comité de evaluación de los perfiles de las personas que quieran afiliarse al partido. Porque, bueno, pues hay dentro de muchos problemas, como en todos los partidos, está el de esta inconformidad de incluir en Morena a familias como Yunes y como todos estos que fueron útiles para legislar. ¿Qué está proponiendo Morena? La creación de un comité de evaluación de los perfiles, porque también… Pues está bien. Sí, ¿qué esperaría usted de esta nueva reunión nacional de Morena, dado que bueno se está perfilando también la creación o revisar, reforzar 71,000 comités para que tiene Morena? No, ya no no espera nada. No me toca estar opinando tanto de Morena. Lo que sí puedo decir es que Luisa María está haciendo un gran papel al frente de Morena y que Morena es el partido, no sé si hay por ahí una encuesta, por ahí salió hace poco una, pues que tiene el apoyo popular y pues hay mucha responsabilidad obviamente de la dirigencia de Morena de mantener ese apoyo popular y de todos los que venimos de Morena y gobernamos, pues hacer siempre un muy buen papel y estar cerca del pueblo para seguir avanzando en la transformación. Y cuidar estos perfiles que finalmente pueden a veces… No sabía que habían propuesto esta comisión, me parece bien. Sí, destacadas. Por eso, pero está muy bien, pienso yo, que no sea la decisión de la presidenta de Morena o de alguien del comité ejecutivo, sino que lo pongan en una comisión, pues que valore. Me parece bien. Ok, gracias. Yo creo que ya cerramos, es la última. Muchas gracias, buenos días, presidenta. Arturo Pavón del Chapucero y Efecto Colateral. A ver, espérenme, porque luego me quedo con los… ¿Ya tienen el de desempleo de los países? Ahí va. Esto es al mes de mayo. Tasa de desempleo mensual por país. Colombia 9%, Chile 8.9%, Canadá 7%, Australia 6.9%, Italia 6.5%, Alemania 6.3%, Bélgica 6.2%, República Checa 4.2%, Estados Unidos 4.2%, Australia 4.1%, México 2.7%, Corea del Sur 2.7% y Japón 2.5%. Entonces estamos entre los países con menos desempleo, dicho por el INEGI. Adelante. Sí, muchas gracias. Hablando acerca de la autosuficiencia alimentaria, este programa de alimentación del bienestar, bien a largo plazo podría constituirse en una autosuficiencia programada para final de este sexenio. ¿De qué manera este programa embona o se incluye en el Plan México y cómo puede contribuir más? Pues es muy importante porque estamos hablando del pequeño productor. El Plan México no solamente es para los grandes indicadores y sustituir importaciones de la gran producción que hay en México, sino tiene que ver también pues con los pequeños productores. Y como siempre, nuestra máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Y este programa pues claro que puede aumentar y sí fomenta que quien produce cacao
particularmente como pequeño productor, que lo hace de manera además agroecológica, pues tenga una salida justa a todo su producto. Gracias. Mi segunda pregunta es, bueno, vemos que tiene los sellos, de hecho, en México, y en cuestión nutricional también podría ser contradictorio que tenga los sellos de advertencia. A ver, María Luisa. Sí, porque mucha gente no lo entendería que es por norma. Sí, muchísimas gracias. Voy a tomar para compartir la parte de los sellos. Esta pregunta es bastante importante para poder informar. ¿Por qué tenemos 3 sellos? Una, porque recuerden ustedes que afortunadamente con esto las y los consumidores podemos saber si son saludables para nuestro cuerpo. Y sí me gustaría hacer hincapié, nosotros estamos saliendo con 3 sellos y nos han comentado mucho por qué el sello en este sentido de la parte de grasas. Justo estamos con este sello porque si un producto saludable como el aguacate tuviera un proceso, tendría que salir con el sello de grasas. Y son grasas buenas el aguacate, y todas y todos lo sabemos. En el caso de nuestro chocolate, lo que está trayendo es la grasa de la manteca del cacao. Por eso hacía mucho hincapié en todas las bondades que tiene esta bendita manteca de cacao. Muchos lo que hacen es extraer la manteca de cacao y recordarles que cuando se tiene manteca de cacao se ocupa para confitería fina, o sea, es más cara, y también para todo lo que son cosméticos. Y lo que hacemos nosotros no es descremarlo, es dejarle la manteca del cacao, porque estamos teniendo con algo natural que viene directamente del cacao aditamentos como vitamina D. Entonces, en este planteamiento para nosotros sí era muy importante pues que saliera nuestro producto con lo bueno que tiene el cacao. Muchísimas gracias por la pregunta, por eso podemos aclarar. Y también en el caso de las azúcares, por eso hago bastante hincapié. Nosotros no estamos sustituyendo ningún azúcar sintética, estamos colocando azúcar de caña, ¿no? Entonces esto también se vuelve relevante, importante, porque no está pasando por otros procesos. Entonces, gracias por la pregunta, por eso tiene los 3 sellos. Muchas gracias. En ese caso… Tiene la virtud de que tiene chocolate, tiene cacao. Bueno, más bien tiene cacao. Y por eso sale más alto. Porque, a ver, por ejemplo, no, sin decir marcas, un chocolate que se compre en una de las tiendas, normalmente ¿qué porcentaje de cacao tiene? Menos del 5%. Menos del 5%. Y en este caso tiene 50%. Sí, ahora lo probamos. Ahorita que esté platicando de mujeres en la historia, nos comemos un pedacito. No, porque esos son duros. Bueno, vemos que tampoco va a resistir la tentación. Nosotros ya lo probamos y de veras está muy sabroso. Sí supera al chocolate de barra comercial, el que conocemos como el rey español. Ya para finalizar, ya el próximo 14 de este mes se va a vencer el convenio comercial sobre el jitomate con Estados Unidos. Sí. ¿Ya hay algo que se pueda hacer? Se ha trabajado mucho con el gobierno de Estados Unidos y las asociaciones de jitomateros de distintos lugares del país, particularmente de Sinaloa, han estado también trabajando y se ha estado en contacto. Alrededor del 70%, entre el 70 y el 80% del jitomate que se consume en Estados Unidos viene de México. O sea, no es tan fácil sustituirlo. Primero, por la cantidad, por el volumen. Y segundo, por la calidad. El jitomate, se van a enojar si lo producen en otro lado, pero el jitomate de Sinaloa es difícil de sustituir. Entonces, más allá de las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, no es tan fácil sustituir, van a tener que seguir importando jitomate. Muchísimas gracias. Sí. Buen día. Bueno, vamos ya con Noemí y nos comemos un pedacito de chocolate.
Ahora sí, para que se pueda ver. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El 6 de julio fue el nacimiento de Frida Kahlo y este próximo 13 de julio es su aniversario luctuoso. Es por ello que vamos a dedicar la cápsula de este jueves a Frida Kahlo. En los años 70 surgió un fenómeno cultural en México conocido como la fridomanía. Se comercializó la figura de Frida frecuentemente como una artista sumida en el dolor, pero su historia muchas veces, más allá de la mercancía y de su vínculo con Diego Rivera, ella fue la de una artista política. Asimisma, se describe así: nací con una revolución, que lo sepan, fue en ese fuego donde nací, llevada por el impulso de la revuelta hasta el momento de ver la luz quemaba, me abrazó por el resto de mi vida. Adulta, yo era todo una llama, soy de veras hija de una revolución, de eso no hay duda, y de un viejo dios del fuego al que adoraban mis antepasados. Conozcamos su historia. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, aunque ella solía afirmar que había nacido en 1910 para reivindicarse como hija de la Revolución Mexicana. A los 14 años ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. De los 2.000 estudiantes matriculados, Frida fue una de las 35 mujeres admitidas. Ahí fue parte de los cachuchas, un grupo de jóvenes que usaban gorras en rebelión contra el código de vestimenta de la época. Cuando Frida tenía 18 años, sufrió un accidente de tránsito que la marcaría de por vida. Fue el inicio de mucho sufrimiento, pero también el nacimiento de su singular expresión artística en torno al dolor. En la década de 1920, Frida comenzó a simpatizar con el Partido Comunista Mexicano. Conoció al revolucionario cubano Julio Antonio Mella y a la fotógrafa italiana Tina Modotti, más tarde su íntima amiga. En esa época también conoció a Diego Rivera, con quien mantuvo una intensa relación amorosa, artística y política hasta el fin de sus días. La figura de Frida apareció en varios murales de Rivera en espacios públicos, como la Secretaría de Educación Pública. Luego de vivir un tiempo en Estados Unidos debido a la persecución que padecieron los comunistas en México, Frida volvió al país junto a Rivera. En 1936, la artista reanudó su actividad política. Fundó un comité de solidaridad con los republicanos durante la Guerra Civil Española y, junto a otros intelectuales, intercedió ante el presidente Lázaro Cárdenas para lograr el asilo político de León Trotsky y su esposa Natalia Sedova, a quienes Frida misma recibió en Tampico, para después hospedarlos en su Casa Azul. Impulsores de una idea de mexicanidad opuesta al colonialismo cultural, Frida y Diego promovieron el arte precolombino, sembraron plantas nativas en su casa y Frida vistió textiles indígenas, principalmente del Istmo de Tehuantepec. Frida Kahlo fue una mujer revolucionaria más allá del ámbito político. Rebelde, libre y valiente, desafió la moral de su época. Fue abiertamente bisexual y su arte transgredió las representaciones de las mujeres en la pintura, al retratar experiencias íntimas como el parto, la lactancia materna, el aborto y la muerte. La justicia social fue también una de las principales preocupaciones de Frida, como ella misma lo expresó en su diario. Tengo mucha inquietud en el asunto de mi pintura, sobre todo por transformarla para que sea algo útil al movimiento revolucionario comunista, pues hasta ahora no he pintado sino la expresión honrada de mí misma, pero alejada absolutamente de lo que mi pintura pueda servir al partido. En 1938, Frida Kahlo presentó su primera exposición individual en Nueva York, y un año más tarde fue invitada por André Breton para formar parte de Mexique, una exposición en el Museo del Louvre de París que exhibió obras de artistas mexicanos. Una de las pinturas exhibidas fue su autorretrato, El Marco. Frida Kahlo participó activamente y en la medida en que su salud se lo permitió, en movilizaciones obreras y en actos del Partido Comunista Mexicano.
denunció al fascismo y durante la llamada Guerra Fría se sumó a decenas de intelectuales mexicanos que se manifestaron en contra de la guerra y del imperialismo capitalista. Sus convicciones políticas la acompañaron hasta el final de su vida. 11 días antes de su fallecimiento, Frida participó en la protesta contra el golpe de Estado en Guatemala, apoyado por Estados Unidos, que derrocó al presidente Jacobo Arbenz. Kahlo fue fotografiada en silla de ruedas, llevada por Diego Rivera y portando una pancarta con la paloma de la paz. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Su funeral se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Su féretro fue cubierto con una bandera comunista, lo que generó una fuerte polémica por el creciente ambiente anticomunista que reinaba en los círculos del poder político y económico. Su despedida en Bellas Artes fue un eco de lo que buscó en su vida. Siempre revolucionaria, nunca muerta, nunca inútil. A principios del siglo XX se publicó la teoría del color, en donde se expuso que los colores y las emociones estaban relacionados. En su diario, Frida nos dejó un testimonio de cómo comprendió el vínculo entre los colores que pintaba, las emociones que vivía y las tradiciones que promovía. Verde, luz tibia y buena. Vieja sangre de tuna, el más vivo y antiguo. El café, color de mole, de hoja que se va, tierra. Amarillo, locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría. Azul cobalto, electricidad y pureza, amor. Negro, nada es negro, realmente nada. Verde hoja, hojas, tristeza, ciencia. Amarillo verdoso, más locura y misterio. Todos los fantasmas usan trajes de ese color. Verde oscuro, color de anuncios malos y de buenos negocios. Azul marino, distancia. La ternura también puede ser de ese azul. ¿Y ustedes, de qué color ver su futuro? Muchas gracias.